La noche del 14 de marzo de 2014. Mi padre abrió la puerta de la casa donde nací. Me miró a los ojos y dijo: «Lárgate. No eres mi hijo». Tenía 22 años, $40 en el bolsillo y la lluvia golpeando la acera. No reaccioné porque no sabían lo que se les venía encima. Me llamo Daniel Reyes. Nací en Denver, Colorado, el hijo del medio de 3 hermanos en una familia que, desde afuera, parecía perfecta. Mi padre, Ernesto Reyes, era contratista de construcción. Mi madre, Carmen, ama de casa con mano dura y lengua más dura todavía. Mi hermano mayor, Andrés, era el preferido. Mi hermana menor, Sofía, la princesa. Yo era el que no encajaba en ninguna categoría. Desde pequeño aprendí que el amor en esa casa tenía condiciones. Condiciones que yo nunca cumplí del todo. Andrés jugaba fútbol americano y sacaba buenas notas. Sofía tocaba el piano. Yo leía libros de economía a los 14 años y hablaba de invertir en bolsa. Y eso, en boca de mi padre, sonaba a tonterías de flojo. En nuestra casa de la calle Maple, en Aurora, Colorado, las decisiones las tomaba mi padre en la mesa del comedor, con una cerveza en la mano y una sentencia en la boca. Nadie cuestionaba a Ernesto Reyes. Nadie salvo yo. En aquel entonces no lo sabía, pero esa costumbre de cuestionarlo sería la chispa que lo encendería todo. Cuando cumplí 16 años, encontré en el cajón de mi padre un sobre sellado. Venía del banco. Era un extracto de una cuenta a mi nombre, una cuenta de fideicomiso que mi abuelo materno, el abuelo Héctor, había creado para mí antes de morir. $47, acumulados durante años, destinados a mi educación universitaria. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, ella palideció. Me dijo que ese dinero ya no existía, que había habido problemas con los impuestos y que mi padre lo había tenido que usar para salvar el negocio, que el abuelo lo habría entendido. Ese fue mi primer error, creerle. Los siguientes 6 años viví bajo ese techo como si fuera un inquilino a quien toleraban. Trabajé desde los 16 en un almacén de Home Depot, $9.25 la hora. Y cada mes mi madre me pedía una contribución a los gastos de la casa. Yo pagaba, sin chistar. Pensaba que así demostraría que era responsable, que así me ganarían el respeto. A los 19 me aceptaron en la Universidad de Colorado, Denver, con una beca parcial de $12 anuales para estudiar finanzas. Le conté a mi familia en la cena. Mi padre ni levantó la vista del plato. Mi madre dijo: «¿Y quién va a pagar el resto?». Andrés se rió. Esa noche lloré en mi cuarto por primera vez en años. Y me prometí algo. Nunca más iba a llorar por ellos. Tomé préstamos estudiantiles. Seguí trabajando. Dormía 4 horas. Estudiaba en el turno de noche. Mis calificaciones eran perfectas. Pero en casa, nada de eso importaba. Mi padre seguía llamándome el teórico. Mi madre seguía mirando a Andrés como si él fuera el sol. Y entonces conocí a Valentina, mi novia de entonces, una chica de pueblo, Colorado, que estudiaba medicina. Inteligente, buena, de familia humilde. A mis padres no les gustó desde el primer día. Mi madre dijo que era demasiado seria para alguien como tú. Mi padre no dijo nada. Solo dejó de hablarme por una semana entera después de que la llevé a cenar. La gota que derramó el vaso llegó a los 21 años, cuando le pedí a mi padre un préstamo de $3 para completar el último semestre universitario. Tenía un déficit de pago con la universidad si no lo cubría. No podía graduarme. Me miró como si le estuviera pidiendo que vendiera un riñón y me dijo: «Yo no financio sueños de burro. Lo que sucedió después lo cambió todo. Ninguno de nosotros volvería a ser el mismo». Valentina me prestó el dinero. Me gradué. Magna cum laude. Fui solo a la ceremonia. No invité a nadie de mi familia.
Eso fue el detonante final. 4 meses después de graduarme, en noviembre de 2013, mi madre llamó al trabajo. Mi padre había tenido un infarto masivo. Estaba en el hospital. Josep. Los médicos decían que necesitaba una cirugía de triple bypass urgente. El seguro médico del negocio había vencido 2 meses antes y nadie había renovado la póliza. El costo de la cirugía, $78. Mi hermano Andrés dijo que no tenía nada. Mi hermana Sofía, que acababa de casarse, lloró por teléfono pero no ofreció nada. Mi madre me llamó a mí. Durante 2 años había estado ahorrando e invirtiendo una parte de mi sueldo en índices bursátiles. Tenía $31 guardados. Lo usé todo como garantía para un préstamo médico de emergencia que conseguí a través de una cooperativa de crédito. Firmé los papeles. Cubrí el depósito requerido. El hospital operó a mi padre esa misma noche. En aquel entonces no lo sabía, pero ese gesto de amor sería recompensado con la traición más brutal de mi vida. Mi padre se recuperó. Tardó 3 meses. Durante ese tiempo yo pagaba las cuotas del préstamo solo, $640 al mes, mientras seguía trabajando como analista junior en una firma de inversiones pequeña en Denver. El 14 de marzo de 2014, fui a la casa familiar a cenar. Era el cumpleaños de mi madre. Llevé flores y una tarjeta. Andrés estaba ahí con su nueva novia. Sofía con su marido. Había un ambiente raro, una tensión que no entendí hasta que mi padre tomó la palabra en la mesa. Dijo que había estado hablando con el pastor de la iglesia, con algunos amigos de confianza. Que yo había avergonzado a la familia al no invitarlos a mi graduación. Que Valentina era una mala influencia. Que yo era orgulloso y frío. Y entonces dijo algo que heló la sangre en mis venas. Hemos decidido que esta ya no es tu casa. Recoge lo que puedas cargar esta noche y vete. Mi madre asintió. Andrés miraba el plató. Sofía lloraba, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Yo tenía $640 destinados al pago del préstamo médico de mi padre ese mes. $40 en efectivo. Y una mochila con ropa. Salí sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de mí. La lluvia de Denver me recibió en silencio. No reaccioné. No grité. Porque en algún lugar de mi mente, una parte de mí ya había estado esperando esto. Valentina me recibió esa noche. Dormí en el sofá de su apartamento una semana, hasta que encontré cuarto en una casa compartida en el barrio de Five Points. $420 al mes. Seguí pagando el préstamo médico de mi padre 6 meses más, hasta que lo liquidé completamente. No se lo dije a nadie. 3 meses después de que me echaron, recibí una carta de un bufete de abogados. Era la firma Coleman Vázquez, en Denver. Me citaban para una reunión. Fui. Y ahí descubrí lo que mi familia había enterrado durante años. El abuelo Héctor no solo me había dejado el fideicomiso de $47 que mi padre gastó sin mi consentimiento. También me había dejado como beneficiario secundario de una póliza de seguro de vida. El beneficiario principal era mi abuela, que había muerto en 2011. Yo era el siguiente en la lista. El valor de la póliza, $210. Mis padres lo sabían. El abogado del abuelo lo había intentado notificarles años atrás, pero ellos nunca me lo habían dicho. Habían intentado impugnar el testamento alegando que yo era menor de edad en el momento de la redacción, pero el documento era blindado. Y el tiempo límite para impugnar había vencido. El dinero era mío. Completamente. Legalmente. Sin condiciones. Ese fue el momento en que el tablero del juego cambió para siempre. No gasté el dinero en ostentación. No compré un coche caro ni me mudé a un loft de lujo. Contraté al mejor asesor fiscal que pude encontrar. Una mujer llamada Patricia Kwan, de la firma Kwan Associates. Abrí una
Invertí $80 en un pequeño edificio de 3 apartamentos en el barrio de Globeville, Denver, que estaba en ejecución hipotecaria. Los siguientes 5 años fueron los más intensos de mi vida. Estudié el mercado inmobiliario como si mi vida dependiera de ello. Tomé cursos en línea de gestión de propiedades, de derecho inmobiliario básico, de contabilidad de activos. Valentina y yo nos casamos en 2016, en una ceremonia pequeña con 20 personas. Ella terminó su residencia en medicina interna ese mismo año. Para 2018, el edificio de Globeville valía el doble. Lo vendí y compré 2 propiedades más en el corredor de Reno, que en ese momento estaba en plena revitalización urbana. Para 2020, mi portafolio inmobiliario generaba $18 con 40 centavos dólares mensuales netos en rentas. Fundé Reyes Capital Group. Contraté a 2 analistas. Abrí oficina en el edificio 1670 de Broadway, Denver. No llamé a mi familia. No publiqué nada en redes sociales. No presumí a nadie. Construí en silencio, ladrillo por ladrillo, como mi padre nunca creyó que pudiera hacer. Lo que sucedió después lo cambió todo esta vez. El tiempo jugaba a mi favor el 9 de febrero de 2022. A las 7:14 de la tarde, sonó el timbre de nuestra casa en Washington Park, Denver. Una casa de 4 habitaciones que Valentina y yo habíamos comprado en 2019. La abrí yo. Era mi madre. Delgada, envejecida, vestida con el abrigo azul marino que llevaba a misa los domingos. Detrás de ella, mi padre, encogido, con un bastón. Los 8 años habían pasado por él como un tren de carga. Tardé 3 segundos en procesar la escena. Luego escuché su voz. Daniel, necesitamos hablar. Tu padre está muy enfermo. Los médicos dicen que mi madre se quebró. Necesitamos ayuda, no los invité a pasar de inmediato. Los dejé hablar en el umbral. Mi padre, ese hombre que me había echado con $40 en el bolsillo, me miró a los ojos por primera vez en 8 años y dijo, con la voz rota, me equivoqué contigo. Con todo, el negocio de construcción había quebrado en 2019. Andrés había desaparecido con parte de los ahorros familiares. Sofía vivía en Phoenix con sus propios problemas. Mi padre necesitaba una segunda cirugía cardíaca. Sin seguro médico, sin dinero, los invité a pasar. Les serví café. Los escuché. Y cuando terminaron, hablé yo. Les conté del fideicomiso que se gastaron sin decirme nada. Les conté de los meses que seguí pagando el préstamo médico después de que me echaron. Les conté de cada centavo que construí solo, sin su apoyo, sin su amor, contra su voluntad. Mi padre lloró. No lo había visto llorar nunca en mis 22 años de vida bajo su techo. Mi madre miraba el suelo. Luego abrí el cajón del escritorio de mi estudio, saqué una carpeta. Adentro había 2 documentos. El primero, un resumen del fideicomiso del abuelo Héctor, con la firma de mi padre autorizando su uso en 2009. El segundo, los recibos de los 12 pagos del préstamo médico que hice en 2014, incluyendo los 6 meses posteriores a que me echarán. Los puse sobre la mesa del comedor. Silencio absoluto. No vengo a cobrarles nada, dije. Vengo a que sepan exactamente lo que soy y lo que fui siempre. Lo que ustedes eligieron ignorar, entonces les dije que pagaría la cirugía de mi padre. No por ellos, por mí. Por la persona que decidí ser aquella noche de lluvia con $40 en el bolsillo. La cirugía de mi padre se realizó el 3 de marzo de 2022 en el Uchealt University of Colorado Hospital. La cubrí íntegramente. $91. Se recuperó. No volvimos a ser la familia de antes. Eso no existe ya. Pero existe algo nuevo, más honesto, construido sobre verdades que ya no podemos esconder. Nos vemos en Navidad.
La conversación es cuidadosa. El pasado pesa, pero ya no aplasta. Valentina y yo tuvimos una hija en octubre de 2022. La llamamos Héctor, no. Esperad. La llamamos Clara. Clara Reyes. Así, le pusimos Héctor de segundo nombre, en honor al abuelo que creyó en mí antes que nadie. Hoy Reyes Capital Group gestiona un portafolio de $4 con 20 centavos millones de dólares en activos inmobiliarios. No necesito que nadie lo sepa. Solo necesitaba que yo lo supiera. Y lo sé. La puerta que cerraron aquella noche de marzo de 2014 fue la mejor cosa que me pudieron hacer. Al otro lado de esa puerta estaba mi vida. La gente que te subestima solo te está quitando un obstáculo del camino.